Hoy, en Desde la Sombra, se dice que si el gobierno teme a la gente, hay libertad. Pero si la gente teme al gobierno, hay tiranía. Los criminales en Washington no solo no nos temen, sino que nos desprecian. Nos miran como borregos humanos dignos de ser sacrificados en los altares de sus vicios. En un minuto hablaremos con Dr. Paul Craig Roberts, ex subsecretario de Tesoro de Ronald Reagan y padre del modelo económico que se llama Reaganomía, y ahora uno de los 10 comentaristas de medios alternativos más influyentes de los Estados Unidos. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el hubris americanos. Pues el imperialismo de las grandes potencias mundiales que también buscan por sus propios intereses y desde luego que no se meten o no se desestabiliza eso para salvar al mundo. Vamos. En realidad Estados Unidos. Claro, el gobierno americano también influye, claro. Me interesa saber por la marcha de Estados Unidos de su gran proyecto de llevar la democracia a los rincones más lejanos del planeta. Egipto, Irak, Afganistán, Siria, Libia. Doctor Roberts, ¿cómo de cerca está Estados Unidos de conseguir su gran objetivo? Washington ha llevado la muerte y la destrucción a estos países y pretende hacer lo mismo en otras naciones. No existe tal cosa como Washington llevando la libertad y la democracia a nadie. Ya habrán visto las últimas novedades. Se envía a la policía secreta al periódico The Guardian en Londres para destruir sus discos duros, de manera que no puedan seguir informando sobre los documentos divulgados por Edward Snowden. Esto es lo opuesto a la libertad y la democracia. Estados Unidos está forzando asesinatos y destrucción en todo el mundo. Esta es la mismísima naturaleza de la dictadura y su forma de privar a los ciudadanos de su libertad de elección, inculcar en ellos la sensación de crisis y unirles contra algún contrincante determinado a dedo. Los judíos, los árabes, los comunistas, los fascistas, la izquierda, la derecha o centro antiamericano. La noción de que todos los ciudadanos buenos deben agruparse alrededor de la bandera para atacar a un enemigo elegido al azar es en sí misma otra forma de mandato social. La creencia de la administración Obama de que las diferencias entre los individuos deben limitarse por el bienestar de un abstracto bien común o por un objetivo que va desde derrotar al terrorismo hasta establecer un frente común contra la amenaza fantasma. Todo esto es una reducción al absurdo que solo puede ser comparada al terror de Stalin, la demencia de Hitler u otras parodias más pequeñas, más insignificantes y menos letales. Aún peor, el gobierno de Obama lo llama patriotismo, matar a los disidentes, perseguir a los que se desvían del pensamiento colectivo del gobierno. Ahora, les digo otra cosa. Lo que la presente administración está intentando vender como patriotismo es de hecho la peor forma de propaganda para ideas populares. Una comida fácilmente dirigible para el cerebro. Preocupaciones de moda con extremos aceptables. La alternativa avanzada por el presidente hoy
con su parduzca inmersión en el pasado tortuoso, requiere que las cosas se mantengan simples, rebajadas al mínimo común denominador. La política debería desnudar al mundo de su esplendor particular. El aparato del poder de Estados Unidos acepta la conciencia como algo que debe repartirse en pequeñas dosis a los pocos elegidos dispuestos a seguir las reglas del juego americano. Libia, Yemen, Egipto, Túnez, Afganistán, Irak y ahora Siria. Dr. Roberts, ¿cuál es la gran estrategia de Estados Unidos para estos países? La gran estrategia de Estados Unidos es la ideología neoconservadora. Proclama que Estados Unidos es un país indispensable, un país excepcional, que tiene el derecho de ejercer su hegemonía sobre el resto del mundo. Y esa es la razón por la que estamos siendo testigos en este siglo XXI del surgimiento, poco a poco, de la ideología neoconservadora conduciendo hacia la hegemonía estadounidense sobre el resto del mundo. Estados Unidos perdió su alma después del ataque a las Torres Gemelas. Se deshizo de muchos de sus valores conservadores preciados y dejó de estar secuestrado por una camarilla siniestra de charlatanes estratégicos, ninguno de ellos familiarizado con el combate real. Todos ellos guerreros feroces de Sion. La derecha de Estados Unidos ya es otra cosa. Las actitudes aquí van muchísimo más allá del conservadurismo hacia el reino de las sombras, del darwinismo social, el egoísmo exaltado como virtud, la arrogancia muscular y dar la espalda a muchos aspectos de la Ilustración. Estas actitudes vienen integradas en un fervor intenso, casi religioso. Pero sin duda, la religión y el nacionalismo se confunden muy a menudo en los Estados Unidos. Por favor, comprenda. El Nobel de la Paz, Barack Obama, es la extrema derecha del espectro político del país. No hay nada democrático en él, excepto tal vez la mismísima muerte. Este señor, el presidente de Estados Unidos, trae la muerte a todos con el mismo celo. En Egipto hemos tenido un cambio de régimen. Cuando los hermanos musulmanes fueron elegidos, Obama les dio un gran regalo de miles de millones de dólares en dinero en efectivo. Ahora que el ejército tiene el control, Dr. Roberts, ¿cuál es la postura de Estados Unidos? Ellos hablan de no interferencia mientras destruyen Palestina, robando todo. El gobierno de Morsi en Egipto no apoyaba esto como les hubiera gustado a los israelíes y a Washington, y entonces Washington encabezó el derrocamiento. La estabilidad significa la no interferencia con el destino de Palestina. Washington proporciona el dinero y el equipamiento para el ejército egipcio. El ejército egipcio se reporta ante Washington, no ante el gobierno egipcio. Este fue derrocado, el primer gobierno elegido democráticamente en la historia de Egipto, bajo las órdenes de Washington, y Washington no hizo nada, no cortó ni siquiera la ayuda. Dr. Roberts, ¿ha quedado algo en pie de la Constitución americana o ya es un papel mojado? Creo que en el siglo XXI el pueblo estadounidense perdió la Constitución. Ya no cuentan con los derechos que los protegieron contra el gobierno usando la ley como un arma contra ellos. Los padres fundadores crearon el país con la visión de que la ley era un escudo de la gente que la protegía del poder arbitrario del gobierno. Los regímenes de Bush y Obama destruyeron ese escudo y ahora tienen
a la ley que utilizan como un arma contra el público. Esto se puede ver en las acusaciones contra Bradley Manning, Julian Assange, Edward Snowden y muchos otros. Si un ciudadano estadounidense miente a un investigador federal, aunque no bajo juramento, el ciudadano puede ser arrestado, enjuiciado y enviado a la cárcel. Sin embargo, los mismísimos agentes federales pueden mentir al Congreso con impunidad. Cualquiera que sea el sistema político estadounidense hoy en día, no tiene nada que ver con un gobierno responsable. En América, los únicos que están obligados a seguir la ley a rajatabla es la sucia masa, nosotros los ciudadanos, que somos responsables no solo ante la ley, sino también ante los cargos sin fundamento ni pruebas por defender la libertad de expresión u oponerse a la injusticia o al nazismo. Dr. Roberts, ¿quién manda en los Estados Unidos? ¿Quién está a cargo? El complejo militar y de la seguridad que se ha enriquecido con dinero y poder, Wall Street, toda la industria, empresas del agro como Monsanto que monopoliza la producción mundial de alimentos. Esos son los que están a cargo, los poderosos intereses privados. La ideología conservadora de la hegemonía estadounidense sobre el mundo. Ambos partidos en Estados Unidos pelean por eso. Así que vemos gastos excesivos en aventuras militares mientras la economía se hunde, mientras la gente pierde sus casas y pierde sus empleos. Esto no tiene ningún propósito para ningún estadounidense, solo el propósito de una ideología, y esto seguirá empeorando. Tienen esa paranoia. Creo que será la seguridad, ¿no? De seguridad americana. Cuanto más adelantos haya, más tranquilos estamos en el mundo, pienso. Sigo con la misma línea de preguntas. ¿Se ha convertido Estados Unidos en un estado policial? Ya lo es, ya es un estado policial sin control. Tenemos este escándalo generalizado de espionaje. Es totalmente inconstitucional, es ilegal y no se ha hecho nada al respecto. Nosotros torturamos personas. La tortura está en contra no solo de la Convención de Ginebra, sino también en contra de las leyes de Estados Unidos. Nada se ha hecho al respecto. Es un estado policial sin control. No hay control en el gobierno. El voto no cambia nada en absoluto. Un estado policíaco, si ellos tienen información de todo lo que usted hace, ellos podrán encontrar algo con lo que lograrán silenciarlo. Pueden decir, bueno, sabemos de esto, sabemos de aquello, así que mejor haga lo que queremos o haremos público lo que sabemos. O pueden sacar cosas fuera de contexto y armar un caso en su contra. Es solo una expansión de la burocracia, la construcción de un imperio. Hay numerosas razones por las que gastan de ese modo. No se justifica solo con la cuestión del eje del mal. No hay eje del mal en Estados Unidos. Lo que llamamos terrorismo es todo aquel que opone resistencia a nuestras aventuras militares. El impeachment es el poder más importante del Congreso. Quiero decir que Nixon fue destituido a través del proceso de impeachment. Dr. Roberts, ¿por qué demonios este Congreso tiene tanto miedo de usar impeachment contra este gobierno nazi estadounidense? Podría ser que el estado policíaco haya permanecido durante tanto tiempo. Hay tanta información recogida por las agencias de espionaje en contra de cada miembro del Capitolio que podría ser que los legisladores tengan miedo de que la administración los pueda tildar de terrorismo o de ayudar e invitar a terroristas por querer impugnar a un presidente en tiempos de guerra. Es miedo y también podría ser una falta de reconocimiento de cuán seria es la situación. Es muy fácil para alguien en el Senado o en la Cámara de Representantes pensar que es importante, tan importante que nada podría ocurrir, que ellos podrían tener influencia. Puede ser que se estén engañando a sí mismos. Para los Estados Unidos y el Reino Unido, la paz significa el derrocamiento del gobierno sirio por la fuerza. Dr. Roberts, ¿dónde están las Naciones Unidas en este asunto? Las Naciones Unidas dependen en tal grado de Washington financieramente, en tolerancia y por localización, que no pueden hacer nada. Cualquier cosa que haga puede ser vetada por Estados Unidos. Entonces, las Naciones Unidas no son una fuerza efectiva. Son arrogantes, están llenos de prepotencia, piensan que son la única fuerza de poder en el mundo. Y sí, quieren desalojar a Rusia de sus bases navales en el Mediterráneo. También quieren a Siria fuera del camino, porque Irán es el próximo objetivo. Y después de Irán, Rusia y China son los blancos. No van a detenerse en Siria.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y sus secuaces son incapaces de confesar que el Consejo de Seguridad es odiado en Irak y en todos los demás países de Oriente Medio. En Irak, por ejemplo, debido a las sanciones autorizadas por el Consejo, murieron 500.000 de niños iraquíes. La mayor parte de este odio se basa en políticas reales y las acciones reales, tanto de Bush como de Obama. Este no es el odio, es la ira real, justa y muy bien fundamentada. Los horrores de la guerra te comen por dentro. El cerebro humano es demasiado frágil y susceptible a la brutalidad del ser humano contra otro ser humano, del hombre que mata a su propia especie, de ser testigo de los gritos de las mujeres asesinadas a sangre fría. Los gritos que desgarran el alma de los niños violados por los psicópatas en nombre de la liberación y democracia. El sufrimiento y la muerte de hombres delante de sus hijos. Todos barridos en el reino de los cadáveres. Desde luego los políticos o los gobiernos elegidos solos no. Dinero. Hoy manda el petróleo, muchas veces manda el petróleo. Estados Unidos. Dr. Roberts, ¿cuál es el futuro de Estados Unidos como nación? Un estado policíaco, depresión económica y más guerra. Depresión económica, más guerra. Desde la tragedia del 11S, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado una visión paranoica del mundo que se resume en una frase del degenerado presidente Bush el 20 de septiembre del año 2001. O están con nosotros o están con los terroristas, dijo Bush Jr. Esa definición simplifica un complejo conjunto de desafíos que es necesario abordar. Se habla de un fenómeno, el terrorismo, como el enemigo, pasando por alto el hecho de que el terrorismo es una técnica para matar a la gente. Me gustaría volver una vez más a la primavera árabe. Dr. Roberts, ¿cómo estaba organizada y con qué fin? Bueno, no tengo esa respuesta. Pienso que en ciertas instancias, como en Libia, no hubo primavera árabe, sino que hubo un derrocamiento de Gaddafi orquestado por la CIA. En otros sitios, en Túnez, creo, en realidad hubo un esfuerzo para establecer un gobierno más justo y responsable. Creo que Washington fue sorprendido por estos sucesos con la Guardia Baja, pero se movió con rapidez para utilizarlos en su propio provecho. A partir de allí, no podemos decir con precisión cuál es la revuelta legítima y cuál ha sido organizada por Washington. Por ejemplo, los presuntos rebeldes en Siria, pocos de los cuales son en realidad sirios, esto fue organizado por Washington y Gran Bretaña, usando a Arabia Saudita y a Bahrein para proveer a los presuntos rebeldes. Entonces, la gente en Washington usó la revuelta que ellos crearon para declarar que es necesario destituir a Assad. Entonces hay dos ollas para la primavera árabe, una organizada por Washington y otra que es real. Y en Egipto pienso que había una real y un presidente electo por primera vez, pero Washington se cansó pronto de él. Fue la más fácil de iniciar, pero no la única región en la que ellos están interesados. Fue fácil comenzar con los musulmanes, porque están desunidos y no pueden formar una oposición efectiva contra el imperialismo extranjero. También eran fáciles de demonizar y por eso el sitio más conveniente para comenzar.
Es espantoso darse cuenta de que Estados Unidos ha aprendido a rehacer el mundo islámico y nuestra propia imagen y para nuestra propia satisfacción por conquistas y ocupaciones militares y la fabricación de ejemplos en orden de animar a los demás. Y aún más duro es saber que los defensores más prominentes de este nuevo imperialismo wilsoniano son un pequeño grupo de intelectuales públicos, sin base cultural o política significativa y escaso conocimiento del mundo más allá de Washington. A pesar de las afirmaciones de Washington de haber matado a los principales líderes de Al-Qaeda, entre ellos al mismísimo Osama Bin Laden, Washington ha perdido la guerra contra el terror. Al-Qaeda ha vuelto tan poderosa que no solo lucha en Siria con la ayuda de Washington contra Assad, sino que también han pedido que el ejército de Estados Unidos ocupara Afganistán. Por otra parte, además del éxito militar de Al-Qaeda en contra de la superpotencia occidental mundialísima y el caos que Al-Qaeda sigue produciendo en Irak, Al-Qaeda es ahora tan poderosa que puede cerrar las embajadas de Estados Unidos en todo Oriente Medio y el norte de África. La amenaza que se suponía iba a potenciar la posición de la NSA en realidad demuestra la impotencia de Washington. Dr. Roberts, ¿cree usted que algún día pronto las hostilidades de Oriente Medio llegarán a su fin? No veo el final. Ya ve, en muchos aspectos es la culpa de los propios musulmanes, porque están muy fragmentados y pueden ser utilizados por los poderes imperialistas, unos contra otros. Entonces son incapaces de constituir una resistencia uniforme. Mientras los musulmanes sigan divididos, la Shia y los sunitas tendrán que matarse unos a otros en lugar de resistir al imperialismo extranjero. En la medida en que esa situación se mantenga, y ha sido así durante siglos, yo sospecho que Washington y el Reino Unido podrán continuar sus operaciones, porque no hay una resistencia unificada. Usamos a un país para pelear contra otro. Usamos a la Shia en contra de los sunitas contra la Shia. En la medida que eso sea posible, no hay esperanzas para los países musulmanes. Vamos a centrar nuestra atención en la economía. Supuestamente se están descubriendo más reservas de petróleo hoy en día que en los 150 años del negocio petrolífero. Dr. Roberts, ¿es un plan de Estados Unidos para destruir la competencia o es una realidad? Lo dudo. Pienso que las afirmaciones de un escudo de excedente de gas y petróleo son exageradas para poder bloquear la oposición. Si la industria puede convencer a la gente de que hay tanto gas y petróleo en Estados Unidos que hará que el país no dependa más del hidrocarburo procedente de Oriente Medio, eso inquieta a la oposición. El problema con este proceso es que contamina el agua que se encuentra en el lecho y la que se halla en la superficie. Con estos peligrosos químicos como Aquafus, el suministro de agua resulta envenenado. Estados Unidos ya tiene un problema grave con el agua. Entonces, lo que la fractura hidráulica promete hacer es dañar severamente y reducir los suministros de agua en Estados Unidos. Yo imagino que el costo de la destrucción de las provisiones de agua será mucho más dañino para Estados Unidos que los beneficios que puedan dar el gas y el petróleo. China depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio. ¿Es esta una de las razones de que el caos reine en el Oriente Medio? ¿Perjudicará a China la desestabilización de la región? Dr. Roberts, ¿cuál es su opinión?
Eso dañará a China, sí. Esa fue la razón por la que Gaddafi fue derrocado, porque China llevaba adelante grandes inversiones energéticas en el este de Libia, donde se encontraba la mayor parte del petróleo. Entonces, China estaba logrando realce. Esa fue la razón principal para derrocar a Gaddafi, y por supuesto China tiene un 20% de su energía proveniente de Irán, y esa es una de las razones por las que se le apunta a Irán. Entonces, la respuesta es sí, pero de todos modos no es la única razón o la razón principal. La razón principal es esta ideología de la hegemonía de Estados Unidos. Es algo así como Adolf Hitler, Alemania sobre los aliados, ahora es Estados Unidos sobre los aliados, y esa ideología es peligrosa, irrespetuosa ante los objetivos y aspectos específicos. Dr. Roberts, con todo lo que está saliendo en los medios de comunicación sobre las escuchas electrónicas, ¿le preocupa a Washington la opinión de Europa? No creo que a Washington le importe. Todos los países europeos son estados títeres. Estados Unidos cuenta ahora incluso con países títeres que antes eran estados que constituían parte de la propia Rusia, como Georgia. Ahora están trabajando en Ucrania como un estado títere. Tienen todo el este de Europa y los países bálticos, que antes eran parte del Imperio Soviético y ahora son todos estados títeres de Estados Unidos. Dr. Roberts, gracias por estar con nosotros. Adiós, Daniel, gracias. La historia nunca se repite. Solo parece que lo hace para aquellos que desconocen los detalles. Graham Greene lo clavó cuando dijo que el escritor siempre debe estar listo para cambiar de bando. Representa a las víctimas y las víctimas cambian. El patriotismo corrompe y el patriotismo absoluto corrompe absolutamente. El verdadero patriotismo no es una aprobación ciega de todas las acciones de la nación. No hay nada antipatriótico en afirmar valores humanos y defender los principios democráticos. Para mucha gente pensante, esta es la forma más grande de patriotismo. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.